Y bueno, mire, para hablar más sobre este tema del linchamiento se encuentra con nosotros la doctora en antropología, Elisa Godínez, a quien le doy las gracias por estar aquí, doctora. Hola, Talo, gracias a ustedes. ¿Qué está pasando en México? Últimamente la gente quiere tomar justicia por propia mano, ¿no? Pues sí, desafortunadamente es un fenómeno que no es nuevo, que realmente lo que vemos, al menos quienes hemos estudiado esto, es que tiene picos, o sea, tiene momentos de mayor incidencia, pero en los últimos años sí se puede pensar que hay un aumento en los casos. ¿Por qué pasa esto? ¿No hay una buena policía? ¿No hay autoridad? ¿La gente es muy rebelde? Bueno, ¿qué? Es una combinación de muchas cosas, efectivamente. Bueno, lo primero que viene a la mente es esto que acabas de mencionar, que es, bueno, una incapacidad de las autoridades para responder rápidamente al momento de la emergencia, y además es una incapacidad de las autoridades para proveer de seguridad y de justicia a las comunidades en donde ocurren estas cosas, ¿no? Sí. Es decir, la gente está harta y sí quiero hacer una puntualización, no justifico para nada este tipo de violencia, pero hay que entenderla en su contexto, ¿no? Lo que tiene que hacer un gobierno, una autoridad, pues es tomar cartas en el asunto y funcionar como tal, ¿no? Totalmente. Lo que, por ejemplo, en Puebla, que hay en los últimos, bueno, el último año y en los últimos años es un lugar donde ha habido muchos linchamientos. Digamos, a la autoridad le correspondería trabajar después con las comunidades para ver de qué manera se puede prevenir, porque en la medida en la que proliferen estos casos y no solo por la misma naturaleza del fenómeno, que es colectiva, que es anónima y que son todos y a la vez es nadie, entonces es un poco difícil lo que ocurre después, ¿no? Porque consignar a quienes han participado, en fin, no me quiero meter mucho en esto, pero sí necesariamente tendría que haber mayor atención por parte de las autoridades en un trabajo preventivo y pedagógico en los lugares en donde ocurre, pues precisamente para que ya no vuelva a ocurrir, porque hay lugares en donde es hasta cierto punto, si no recurrente, ha ocurrido más de una vez, ¿no? Los intentos. Doctora, si es injusto, si estamos hablando de una gran sorpresa que nos causa el hecho de que linchen a una persona, peor todavía aún cuando no es responsable, cuando es confundido con un delincuente. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? A ver, es lo que me cuesta un poco de trabajo, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más clara que yo puedo. En el momento en el que se convoca a la gente o que se le avisa que está pasando algo, que hay una emergencia y demás, no necesariamente la gente está queriendo actuar así, pero llega un momento en el que esto se sale de control. Y la gente empieza a actuar, digamos, en masa, se despersonaliza, ¿no? Y se escuda la gente justamente en la propia masa, y ya en ese momento es muy complicado que la gente pueda entender razones. No significa que la gente sea irracional, pero en ese momento ya de muchísima crisis es difícil. Es muy terrible de cualquier modo, sean o no culpables las personas, pero es, como lo mencionas, todavía más duro cuando pues son gente inocente, que es lo que estamos viendo en los últimos casos, o en varios de los casos que hemos visto en los últimos días. Por ejemplo, el uso de las redes sociales para promover un rumor o para propagar un rumor, y a partir de eso, pues, se desata. ¿Puebla tiene algo en particular? Porque ha sonado mucho. Sí, bueno, mi hipótesis es que hay que ver lo que está sucediendo no solamente en términos, digamos, de la violencia que vemos en la televisión de momento, sino hay que ver el contexto en el que Puebla está. Los pueblos que están ubicados en este estado, muchos de ellos están siendo víctimas también de otro tipo de violencias muy fuertes, desde, bueno, el crimen organizado, el huachicol, los feminicidios y demás. Es un estado que está siendo muy afectado. Y si no tomamos en cuenta este contexto también, entonces no estamos viendo toda la película, ¿no? Claro. Desafortunadamente, la gente es víctima y victimaria de violencias, ¿no?
Doctora Elisa Godínez, muchas gracias por estar No, con al nosotros, por contrario, venir gracias. a platicar de este tema tan importante y ojalá Sí. que en un futuro la gente pues también entre en razón y el gobierno haga su trabajo, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, Gracias. doctora, muchas gracias. Buenas Buen fin de tardes. semana, muchas gracias.